¿Cómo les va? Bueno, en esta reunión virtual diferida que les propongo vamos a comentar el artículo sobre imaginario moderno y autoridad. A veces los profesores damos a leer textos con los que no estamos totalmente de acuerdo, pero son útiles para justamente polemizar. Como nosotros estamos en un nivel de la formación superior en el cual yo soy partidario de la discusión, de la elaboración de opiniones propias y no tanto de la repetición de dogmas o de opiniones ajenas. Así que yo les propongo que repasemos rápidamente este texto y lo comparemos con los videos anteriores que hicimos eh, respecto del artículo mío que se llama algo así como las miradas externas de la autoridad. Acá vamos a ver claramente un ejemplo de cómo se analiza el concepto de autoridad y la función de la autoridad desde afuera. Es decir, no desde la relación de quienes están en una actividad común, como puede ser la educación o incluso puede ser la familia, quienes están al interior de una comunidad o de una institución, sino desde una mirada, podríamos decir, externa. La exterioridad no significa objetividad, significa justamente la dificultad de comprender el vínculo que hay entre las personas que ejercen la autoridad y aquellas que la padecen. Por eso vamos a comenzar ahora mismo con esta pregunta. ¿Puede existir algún ámbito de socialización que, como el educativo, por razones de sus propias características intrínsecas, quede a salvo de la influencia de los valores democráticos, sin que ello vaya en menoscabo de estos mismos valores? Es decir, ¿la autoridad conspira contra la democracia, contra los valores democráticos, o por el contrario es un soporte de los valores democráticos? Yo les podría dar la respuesta, es una pregunta muy difícil, pero como yo ya leí el texto y tengo algunos años de reflexión, les podría dar la respuesta. Pero yo prefiero que esperemos al fin de esta unidad, que será dentro de un mes más o menos. Tenemos clases cada 15 días. Yo les voy a dejar este video y el texto para que lo vayan analizando durante los próximos 15 días. Y luego volveremos sobre un texto un poco más complejo que es el de Hannah Arendt. ¿Qué pasó en términos generales en el mundo premoderno? En el mundo premoderno no había ninguna duda respecto de la autoridad. La autoridad comporta jerarquía y legitimidad, es decir, obediencia aceptada, por lo que no necesita recurrir al uso de la fuerza o a la persuasión argumentativa para manifestarse. En latín se hablaba de autoritas y potestas. La autoritas es esa forma de jerarquía que el subordinado acepta, mientras que la potestas es el poder que se ejerce para que el subordinado, aunque no acepte, cumpla de todas maneras las órdenes que se le imparten. Autoridad no significa impartir órdenes, ¿sí? Aún en el mundo premoderno, la autoridad no era, como en el caso del despotismo, el déspota es el dueño, el patrón, no existía en el mundo premoderno el concepto de autoridad poderosa. La autoridad estaba investida de una legitimidad. Esto es muy importante. Se puede decir que la autoridad es un fenómeno eminentemente social, por cuanto implica a personas que reconocen mutuamente sus vínculos recíprocos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. No puede haber autoridad sin el reconocimiento. Ahora el tema es cómo lo logramos ese reconocimiento. Veamos que este texto que estamos comentando, luego de haber introducido la cuestión, ¿qué hace? Se olvida y avanza en una mirada externa
de la autoridad. En el mundo premoderno, la infancia y la juventud, ¿qué eran? Meras etapas en un camino, cuya meta final era la plena integración en una misma tradición representada por el mundo adulto. Se nos decía cuando yo era chico, igual estamos hablando no de cuando yo era chico, porque soy viejo pero no tanto, estamos hablando de antes del siglo XVI. Se nos decía, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, como si fuera, por eso se llama adolescencia, porque es algo que pasa, digamos, es algo pasajero, pero que trae una serie de trastornos. Bueno, no. Si pensamos que el niño es como un adulto chiquito, le estamos pidiendo demasiado. Pero si pensamos que no es un adulto, pero que tampoco es un ser humano, estamos haciendo las cosas mal. Nadie va a decir el niño no es un ser humano, no lo dice nadie. El tema es qué implican algunos movimientos conceptuales que nos hacen representar a los niños o a los otros, digamos, a los pobres, qué sé yo, el caso del patriarcado, a las mujeres, como seres inferiores. Ese es el problema de la mirada externa, no hacernos cargo de la mirada del otro, que tiene el mismo derecho que nosotros de mirar el mundo y de mirarlo diferente. No es que lo mira equivocadamente, lo mira de manera distinta. Bueno, entonces, ¿cuál era la responsabilidad de los mayores? Incorporar a los más jóvenes para que se recreara la tradición, para que se conservara la tradición. En todo caso había que mejorarla, pero no había que cambiarla sustancialmente. ¿Por qué? Porque se creía que los tiempos pasados eran tiempos de gloria y los tiempos futuros eran tiempos de amenaza. Con el mundo moderno todo esto cambia. ¿Qué ocurre? El tiempo pasado es decadencia, el tiempo futuro es progreso. El nuevo pensamiento educativo presenta nuevas formas de pensamiento centradas en el individuo, no tanto en la tradición, no tanto en lo que pasó, no tanto, digamos, en lo que está escrito en las escrituras sagradas, etc., sino en lo que el individuo puede razonar y experimentar por sí mismo. De esta forma se rompe con el pasado y con la religión, que antes era la fuente de la autoridad, y se abre un futuro lleno de promesas individuales y colectivas. Esto es muy importante también. Nosotros pertenecemos a ese momento de la transición del mundo antiguo al mundo moderno, en el cual se abandona la fe en el pasado y el miedo al futuro. Y comienza una etapa en la cual se desarrolla nuestro sistema educativo. Bueno, nosotros pertenecemos a la época en que, así como el mundo premoderno decayó y fue cambiado por otro, que fue el mundo moderno, nosotros pertenecemos a una época larga, que a lo mejor llevará 2 décadas o 3 décadas más de las 4 que ya lleva. Estamos hablando de una crisis educativa que comienza a experimentarse en los años 80 del siglo XX. Nosotros pertenecemos a esa etapa del desarrollo histórico de Occidente, en el cual o en la cual comienza a sentirse la crisis del pensamiento educativo que inspiró nuestras instituciones educativas. Esto espero que haya quedado claro, no sé si lo dije con tanta claridad, pero volveremos sobre este tema porque este es nuestro tema. Nos estamos preparando para un mundo que todavía no existe y vivimos en un mundo que está desapareciendo. Como quien llega a la estación de tren y el tren se está yendo y sin embargo uno tiene que subirse a ese tren sin mucha fuerza. Entonces corremos atrás del tren y probablemente muchos, especialmente yo, no me voy a subir nunca a ese tren. Y ustedes no van a tener más remedio que intentar subirse.
El Estado moderno tuvo un papel preponderante al promover formas de sociabilidad, expresión de un nuevo ideal de civilidad vinculado a la nobleza cortesana. ¿Sí? Es decir, el Estado moderno lo que hizo fue fundamentalmente urbanizar, es decir, llevar a toda la población pautas de convivencia urbana, que como ustedes saben son muy distintas de las de campo. ¿Por qué? Porque en la vida rural los pueblos son chicos, o peor, la gente vive muy alejada, un puesto del otro, a lo mejor no se puede vivir en familia en la época de cosechas. Hay una serie de contingencias que la vida urbana elimina y pone la previsibilidad en la vida humana, pone la rutina, especialmente en la sociedad industrial. Piensen los que tengan algún familiar, un abuelo o un padre que trabaja en el comercio o en la industria, la necesidad de mantener la rutina de abrir todos los días el negocio o de ir todos los días a la oficina o al taller. Bueno, estas actitudes son incorporadas por los humanistas, estamos hablando mucho antes de la Revolución Industrial incluso, y por las instituciones religiosas, en especial por los jesuitas, en el contexto de la contrarreforma. Es decir, la reacción a la reforma protestante, así se la llamaron los católicos, a la reforma impuesta dentro de las religiones cristianas, primero por Martín Lutero y luego por Juan Calvino, y la contrarreforma fue la reacción, el reacomodamiento de la Iglesia Católica de Roma frente al cisma protestante, a la separación que habían propuesto los luteranos. Entonces emergerá así una nueva concepción de la infancia. Los jesuitas son probablemente los religiosos, el Papa actual es jesuita, fíjense de la perdurabilidad de esta contrarreforma en la Iglesia, ¿no? Una nueva concepción de la infancia centrada en el niño. Esto es lo que proponen los jesuitas, con pretensiones racionalistas y universalistas, cuna de la moderna pedagogía que servirá como modelo para la educación de la nobleza y de la burguesía. Es decir, el ideal universal de llevar la misma pauta cultural, la misma pauta de inteligencia humana a toda la población. Importancia de la razón universal. Tengamos en cuenta esto. El universo es demasiado grande. No cabe el universo, de tan grande que es, en la mente de nadie. Pero pretender que la mente de todos esté gobernada por los mismos principios es un esfuerzo tal vez desmedido. Y ahí es donde nos encontramos con las principales contradicciones que este artículo nos señala. ¿Por qué? Porque él está mirando desde Europa muy cómodamente pensando que la razón universal es la razón europea, como la religión universal sería el cristianismo. Bueno, nos han educado así. Eso ha caído, eso es totalmente incorrecto, es totalmente presuntuoso. Es como creer que porque yo, no sé, tengo 2 hijos, soy el mejor padre del mundo. No, bueno, tengo 2 hijos, pero otra gente tiene 200 hijos y otros tienen 1 hijo. No pasa por ahí. Los logros de la civilización cristiana occidental son inocultables, pero no son los únicos que se imponen como proyecto histórico de la humanidad. Pensemos en China, pensemos en imperios o pensemos en formas de vida no tan majestuosas a las que se llama desde Occidente primitivos. Pero si vos le vas a preguntar a los mapuches si se creen primitivos, te van a decir que no. No sé si te van a responder la pregunta, porque es una ofensa. Es como decirle, ¿usted se siente ignorante? A cualquiera de nosotros. Yo hay cosas que ignoro, pero no aceptaría reconocer esta ignorancia general frente a personas desconocidas. Tengamos en cuenta esto. La ignorancia de los pueblos que no son occidentales es una ignorancia respecto de nuestros patrones del saber,
pero no respecto de los patrones del saber de ellos. No sé si es claro. Bueno, a veces siento la necesidad de dar las clases sincrónicas, pero yo sé que no se puede. Yo mismo no puedo dar las clases sincrónicas porque me iría por las ramas como me estoy yendo en esto que estoy grabando, que lleva 15 minutos y voy por la Filmina 7 de las 23 que preparé. Pensemos en esto de la importancia de la razón universal. A. Se cuestiona todo el corpus de tradiciones y de creencias que no tuvieran fundamento científica y racional. ¿Sí? O sea, la religión queda expulsada de la enseñanza escolar, incluso por los jesuitas, incluso por los jesuitas. La aproximación a la nueva verdad ya no depende del sentido común, de la introducción en la densidad de un mundo compartido, introducción que necesariamente había de ser gradual y de la mano de los adultos. Ahora es importante el proceso lógico, que con el método adecuado puede ser aprehendido por la razón humana desde la más tierna infancia. Se pensó, y todavía lo pensamos, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios, somos iguales ante la ley y somos iguales ante el conocimiento. Creo que ser iguales ante la ley es un logro político de la humanidad. Que se cumpla o no es otra cosa. Ser iguales ante Dios, no hay ninguna duda de que esto no es ni bueno ni malo. ¿Quién sabe cuáles son los ojos de Dios, verdad? Pero bueno, nos da cierto sentido de protección, de fortaleza, saber que en algún lugar del universo una inteligencia superior nos contiene y nos ama. Pero no tenemos ninguna prueba de eso. Ahora, de lo que tampoco tenemos prueba es de que todos somos iguales frente al conocimiento. Fíjense ustedes la poca atención que merecen ciertos temas de parte de la humanidad, qué sé yo, no sé, la geometría, ¿sí? Pongo esto como ejemplo nada más, o la propia filosofía, no le interesa a mucha gente. ¿Por qué no? Porque no todos somos iguales frente a la cuestión universal del conocimiento. ¿Quiénes son estos dos? Seguramente los conocen, John Locke y Comenius. Comenius vivió en Europa, en Holanda, entre 1592 y 1670. Desconozco si en esa época Ámsterdam era parte de Holanda o de los Países Bajos. Esta es una referencia histórica que no tengo. En cambio, John Locke sí es inglés, ¿sí? Y vivió más o menos en la misma época. Se llevaban unos 40 años, más o menos, y murieron más o menos a 40 años de distancia uno del otro. Vivieron en el mismo tiempo, podríamos decir. Aunque 40 años es mucho, eran prácticamente contemporáneos. Pasaron, sí, mucho tiempo de su vida juntos. Comenius y John Locke. John Locke, inglés, Comenius, vamos a decir, holandés. De Europa continental. ¿Cuáles son los rasgos principales del imaginario educativo moderno? El principal de todos es la confianza en la bondad y en la perfectibilidad de la naturaleza humana. Así como hoy creemos en el progreso, creemos que dentro de 5 años vamos a estar mejor que ahora, etc. No tanto, pero bueno, gran parte de nuestro imaginario contemporáneo tiene que ver con el progreso. Por lo menos con el progreso personal, con el progreso tecnológico. No sé si con estar mejor. Ustedes piensen que hace 5 años no nos imaginábamos que íbamos a pasar por esta pandemia. Esta pandemia que ahora empieza a descubrirse que tiene casos de rebrote en el mundo y casos de reinfección en los individuos. Entonces, bueno, hasta que no salga la vacuna no se sabe lo que va a pasar. Comenius. Las escuelas no serán sino talleres destinados a los trabajos. Esto es lo más importante. La escuela tiene que servir para que la gente aprenda a integrarse en el mercado de trabajo.
Esto significa una cosificación del mundo de la tradición. La tradición se hace no algo simbólico y honorable, sino una cosa que se puede correr. Ahí la autoridad se empieza a apoyar con fines científicos y utilitarios. No es autoridad el que está investido simbólicamente de la autoridad, sino aquel que demuestra eficiencia, inteligencia, razonabilidad. El más inteligente merece ser la autoridad. Por supuesto, esto es el ideal. A veces el más inteligente no es la autoridad, sino que el más astuto es la autoridad. No se sabe exactamente cuál es la inteligencia, o sea, cuál es la calidad de inteligencia que se necesita para ser la autoridad. Como ven, estamos rodeados de ambigüedades. Hay temas en los que yo a lo mejor no me explico bien, pero hay otros temas en los que ustedes pueden sentir que no cierra. Bueno, no cierra porque son ambiguos, porque hay supuestos que no se desentrañan en la argumentación. Este mundo cosificado, sin el valor de lo sagrado que tenía el mundo premoderno, se convirtió en una experiencia puramente subjetiva, tanto con fines espirituales como utilitarios. Parece ser que tanto en el Imperio Romano como en la Edad Media, lo que prevalecía era el ideal de la obediencia más que el ideal de la ciencia. La obediencia supone sumisión por parte del individuo y ciencia supone todo lo contrario, iniciativa, audacia, incluso temeridad, enfrentar las amenazas, tal vez para sucumbir en ellas, pero el que viene atrás va a tomar los recaudos suficientes para no sucumbir a las amenazas. Bueno, te dejamos acá la primera parte del video, estamos en más o menos 22 minutos. Sigo en la segunda parte a partir de la filmina número 10 dedicada a John Locke.